¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, con un tema que manda en estos días, que es otra vez la cuestión del agua. Queremos echar un poquito de luz sobre lo que está pasando, que todos sabemos que es serio, pero bueno, queremos analizarlo a fondo y lo vamos a hacer con Esteban Copati, que es el responsable de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ellos acaban de emitir un comunicado, próximamente van a hacer el lanzamiento de la campaña de cosecha gruesa, así que pensamos que cuenta con todos los antecedentes y la información para pintar un panorama adecuado, razonable y yo diría hasta esperanzador, porque supongo que esto de alguna manera es algo que vamos a ir superando a medida que avance la estación. Vamos a conversar luego con Fernando Storni, que es el gerente de la Cámara de Feedlots. Ustedes saben que el feedlot llegó a la Argentina hace unos 25 años, parecía que era una moda pasajera, pero bueno, parece que se consolidó. La Cámara cumple 20 años y lo está celebrando con mucho compromiso, con muchas ganas, porque realmente si ocurrió algo nuevo y de mucho impacto en la ganadería argentina, que es el negocio con el que nació este país, fue la irrupción del feedlot, que entre otras cosas permitió sostener el desarrollo ganadero, o por lo menos evitar que nos achicáramos más de la cuenta, a pesar de que la ganadería le cedió 10 millones de hectáreas a la agricultura en este periodo, en los últimos 25 años. Así que mucho para conversar con Fernando Storni. Y luego con Jorge Castro, como lo hacemos todas las semanas, vamos a analizar hoy un tema nuevo que nos interesa mucho, que es ver lo que está pasando con una de las proteínas animales más interesantes y atractivas, que es la que viene de la producción piscícola, la que se produce en granjas, ya sea costeras o tierra adentro, un fenómeno que se está dando en todo el mundo y que queremos un poco cuantificar con Jorge en nuestro programa de hoy. Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes aquí en El Campo, la Industria Verde. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adamá. Simply Grow Together. Uno de los temas que está mandando en este momento es la cuestión del agua, otra vez la cuestión de las inundaciones, que ya es algo más que un fantasma, tenemos al agua encima. Estamos con Esteban Copati, que es el responsable de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para tratar de pintar un cuadro de situación. Esteban, ¿es tan apocalíptico como se ha leído por ahí? Y estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Sobre todo de cara a lo que va a ser la siembra de cultivos de verano que está comenzando ya en provincia de Buenos Aires y La Pampa, que son las regiones más afectadas hoy en día, ¿no? Pero la ventana de siembra es larga y hay que esperar, hay que tratar de anticiparnos a ver cómo va a ser la evolución del clima y ver a diciembre, ¿no?, cuál va a ser el escenario final, ¿no? Claro, después de las lluvias, de nuevo muy importantes de todo el fin de semana, sí. Estamos pasando una semanita relativamente tranquila, sopló algo de viento sur, y eso un pequeño alivio trajo, pero todo el mundo está un poco con la soga en el cuello. Lo que pasa, ¿no?, que es muy reciente. La sí. Realidad es que el pasado fin de semana hemos sumado entre promedios de 60, 70 hasta 120 milímetros en zonas que venían muy afectadas, ya con la napa en superficie o con sectores bajos muy anegados. Sí. Esta lluvia, digamos, que es muy reciente, todavía estamos todos
realmente impactados por el volumen de las precipitaciones y agrava aún más la situación. Pero bueno, es verdad lo que decís, estamos frente a perspectivas de corto plazo que podrían ser favorables y ayudarían a comenzar a descomprimir un poco la situación, ¿no? Después habrá que ver qué pasa durante la primavera. Claro. El dato concreto es que, bueno, ya veníamos mal, ¿no es cierto?, con una superficie importante que no se pudo sembrar el año pasado, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuánto se estaría agregando a lo que ya no se pudo sembrar en la última campaña o lo que se sembró y después no se pudo cosechar? Los números finales no los tenemos todavía porque va a depender mucho de la dinámica en el corto plazo y vamos a realizar proyecciones de área de siembra a cada uno de los 6 cultivos y vamos a también proyectar volúmenes de producción en nuestro congreso que se va a realizar el 27 de septiembre en la Bolsa. No obstante, lo cual sí, ya estamos viendo de que en términos de área de trigo hemos registrado un segundo año con expansión del área, ¿no? No es la misma expansión que registramos el año pasado, que fue un primer año luego del cambio del esquema regulatorio en donde se ha registrado una importante recuperación del trigo en el centro del área agrícola nacional y este año, dado que hubieron buenas condiciones climáticas en el norte, en las regiones Nueva Guinea, este año se está consolidando la recuperación del trigo en esas provincias, junto con también sectores del centro y norte de Santa Fe que están incorporando trigo, ¿no? Ahora, el trigo es un producto, yo diría, casi netamente bonaerense, porque el 50% de la superficie está en la provincia de Buenos Aires. Ya no tanto, Ya no Santa tanto. Fe, Córdoba están siendo Ganando jugadores la muy superficie. importantes a nivel nacional. Córdoba quiere ser número 1 en todo, estos tipos no paran. Ahora, en la provincia de Buenos Aires es donde más se ha afectado la siembra en su momento y ahora los cultivos por este nuevo aluvión. Exacto. ¿Qué es lo que están viendo? Digamos, ¿hay trigo que se está perdiendo de lo que estaba sembrado? Bueno, en principio no se pudieron concretar todas las expectativas de siembra, ¿no? Sobre una proyección inicial de 5,5 millones de hectáreas, hubieron 150.000 hectáreas que no se pudieron terminar de incorporar. Un 3% de pérdida de superficie, Exacto. digamos, que no se sembró. Sí. Debido a complicaciones con excesos hídricos. Ahora, a esta superficie también hay que sumarle lotes que se pudieron sembrar y que se han perdido por las inundaciones que se han acumulado durante gran parte de mediados de agosto hasta la fecha, ¿no? Claro. Ahí estamos hablando en términos de otras 150.000 hectáreas, quizá. Teníamos estimado 80.000 hasta la semana pasada, pero con las lluvias de este fin de semana se habrá agravado. Eso es un 6% de pérdida de superficie, digamos, Exacto. entre lo que no se sembró y lo que se perdió ahora, que es irrecuperable, porque aunque baje el agua, eso que quedó anegado ya está perdido. Pero lo que resta, que aún está en superficie y que está transitando gran parte de los lotes de trigo en provincia de Buenos Aires, están transitando etapas vegetativas, tienen grandes chances, ¿no?, de poder capitalizar, sobre todo en ambientes de loma y media loma, tienen grandes chances de capitalizar esta oferta hídrica y en caso de que se puedan realizar las prácticas de refertilización y las aplicaciones de fungicida necesarias, ¿no?, para controlar. Porque apareció la roya. Hay roya, la prevalencia de ambientes húmedos está generando mucha incidencia de roya, pero si se puede controlar la roya y se puede realizar las refertilizaciones, el trigo tiene grandes chances de alcanzar muy buenos volúmenes de producción este año, ¿no? Y no solo volúmenes, sino que, como planteas, estamos refertilizando, estamos mandando nitrógeno durante el macollaje y eso... y algún golpecito más y la cosa viene muy bien y es también calidad, ¿no? También, de hecho el año pasado tuvimos los primeros indicios, ¿no?, porque de la mano de la recuperación del área para el trigo también se notó ya cambió la forma de producir trigo en Argentina. Hasta finales del 2015 los productores, sobre todo del centro del área agrícola, habían dejado de hacer trigo de calidad, el trigo estaba... Era un cultivo de servicio. Era un cultivo de servicio, tal cual. Al cual no se le invertía en fertilizantes ni en protección, y a partir del año pasado hubo un cambio, un quiebre en la tendencia muy importante y volvió la tecnología al trigo, volvió la fertilización, volvió la protección de cultivos y registramos de hecho mejoras en términos de calidad en el sudeste de Buenos Aires, ¿no?, debido a una mayor inversión en tecnología. Este segundo año, si todo sale bien, seguramente vamos a ver reflejado también un segundo año de impacto positivo en inversión en tecnología a través de no solamente más volumen, sino también mejor calidad. Ustedes desde la Bolsa están evaluando todos los años el nivel de incorporación de tecnología. En el equipo del Reglamento de Tecnología Agrícola Aplicada está Juan Briet y Sofía Gallo. Ellos son los que se encargan de relevar la utilización de tecnología en el área agrícola. Ajá. Y la evolución es favorable. La evolución es favorable, sí. El año pasado tuvimos un primer cambio de tendencia
Y bueno, esperamos que para esta nueva campaña, que la vamos a estar relevando recién el año que viene, vayamos a mantener esta tendencia positiva en términos de inversión en tecnología, ¿no? De pronto te pones muy positivo y nosotros veníamos con el bajón Sí. del agua. Hasta ahora lo que ha ocurrido es entonces que se han suspendido las tareas de implantación de maíz, que es lo primero que se siembra de los cultivos de cosecha gruesa, pero con el maíz también tenemos desde hace unos años una alternativa nueva que es la siembra tardía. Exacto, es una tendencia que Second comenzamos chance. a registrar a partir de 2006, 2007 y que se ha ido cobrando cada vez más relevancia, sobre todo en años donde las políticas comerciales generan grandes riesgos y lo volvían al maíz un cultivo muy riesgoso, entonces los productores empezaron a diversificar su fecha de siembra buscando más estabilidad en rinde y más seguridad de cosecha. Claro. Apareció el maíz tardío que generó... Biotecnología pura. Maíz tardío es tolerancia a insectos. Tolerancia a insectos y se ha logrado durante los últimos años también, se han alcanzado muy buenos rendimientos a cosecha también, ¿no? Claro. Que era uno de los factores por ahí que estaba más en duda. Con lo cual la ventana de siembra de maíz hoy se ha extendido en promedio entre 1 mes y medio y 2 meses, ¿no? Y ahora tenemos la chance de sembrar maíz hasta fin de año. Hasta fin de año y en algunas regiones incluso hasta mediados finales de enero también, ¿no? Yo diría que son casi 5 meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Exacto, sí. Entonces, Bueno, eso lo que le genera al maíz son grandes chances de poder, frente a una recuperación de estas zonas inundadas, capitalizar parte de esta superficie y este año nosotros ya estamos previendo una expansión en el área de maíz. Sí. Es probable que se termine concretando mediante la incorporación de más maíz tardío, ¿no? Claro. Podemos hablar de superficie, de volumen de producción es más complejo porque hay una divergencia todavía grande entre lo que dice agricultura con su metodología para calcular consumo o el maíz que va a consumo y que ellos lo evalúan como producción de grano también, ¿no? Exacto, sí, la bolsa creo que tiene una política de mostrar lo que va al mercado es lo que hay. Sí, en realidad el informe, el panorama agrícola semanal se origina para dar un servicio a los socios de la bolsa, con lo cual medimos nada más que los productos que cotizan en bolsa. Por eso trabajamos únicamente con maíz que tiene, digamos, condiciones comerciales y no con el maíz que se cosecha en grano húmedo o con la planta que va a silo de planta entera, ¿no? Eso no lo estimamos. Aunque es muy importante. Es un volumen, yo lo mediría en superficie, porque es lo que uno puede. En producción es más difícil, ¿no? Porque no ahora, en la medida que vayamos profundizando los trabajos, los estudios a través de imágenes satelitales, vamos a empezar a tener estimaciones sobre área de maíz total, en realidad, claro, ¿no? Claro. Interesante. Así que vamos a tener datos más objetivos sobre Después vamos a hablar con la gente de la Cámara de Feedlots y les vamos a preguntar cuán importantes son ellos hoy como consumidores de maíz respecto a otros clientes que tiene la bolsa para el maíz. Sí. Sí, bueno, el sector avícola también el sector pollero es un gran consumidor de maíz, ¿no? Y los dos están en expansión, digamos, como eso. Y el sector lechero se expandiría mucho más si cobrara más ritmo y pudiera hacer todo lo que se debe. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo todos estos comentarios y echar un poco de luz sobre el panorama que tenemos a partir de lo que ha ocurrido. Esperemos que llueva lo justo y que llueva en las lomas nada más y que no drene hacia los bajos. Sí, esperemos. Porque también uno teme muchas veces que a los 15 días del aluvión estemos pidiendo agua, pero bueno, cuando uno pide no puede, como no la maneja, no puede pedir que llueva nada más que en las lomas. No, sí, seguro. Bueno, estamos en un momento también en el cual la demanda atmosférica va a empezar a alivianar un poco la condición actual de excesos hídricos, ¿no? Hay que ver si lo que aporta la primavera no termina compensando lo que se va. De todas formas, la ventana de siembra se ha extendido significativamente, con lo cual no está todo perdido, ¿no? Por eso hay que tratar de anticiparnos a la dinámica de lo que van a ser las precipitaciones y ver cómo cultivos como el maíz también, que son altamente demandantes de humedad en los perfiles, ¿no? Porque consumen muchos milímetros durante el año, seguramente va a capitalizar gran parte del área que no se puede. Tenemos garantizado, paradójicamente, lo que es bueno, un perfil también lleno. Sí, lo que es bueno porque mejora la rotación, es una tendencia que estamos relevando, o sea, la soja ha empezado a ceder en superficie y el maíz ha empezado a expandirse, mejorando la rotación entre gramíneas y leguminosas, mejorando esa relación y dándole más sustentabilidad al sistema, ¿no? Gracias y volveremos a hablar en unas semanas a ver cómo sigue evolucionando esto. Muchísimas gracias. Esteban Copati de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Enseguida continuamos.
saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. 100 años al servicio del productor agropecuario. Continuamos en el campo, la industria verde, y vamos a pasar de la oferta, como hablábamos recién con Esteban Copati, de la bolsa de cereales, que nos hablaba de lo que puede pasar con la producción después de estos eventos climáticos. Pasaremos entonces de la oferta a la demanda. Y uno de los sectores que demanda recursos agrícolas, que demanda maíz fundamentalmente, sorgo, granos forrajeros, es el sector de los feedlots. Hemos convocado a Fernando Storni, que es el gerente de la Cámara de Feedlots, que este año cumple nada menos que 20 años. Así que feliz cumpleaños primero, y después vamos a charlar un poquito sobre el sector feedlot como sector de valor agregado y de demanda interna de granos forrajeros. Perfecto, gracias Héctor por la invitación. Y sí, la Cámara está este año festejando sus 20 años. De aquellos inicios de algunos productores de los cuales fuiste parte y que notaron que necesitaban agruparse para poder trabajar en este sistema de producción que se iba iniciando en el país para agregar valor justamente a y que al principio muchos de los que eran pioneros, yo simplemente acompañaba, participé de una sociedad que tenía un pequeño feedlot que después fue creciendo mucho, pero yo ya no estaba. Me encantó la etapa de iniciarlo y de contribuir. Y me acuerdo que éramos bastante mal vistos, porque veníamos a romper un poco el paradigma de la ganadería y del engorde pastoril vigente en Argentina hasta ese momento. Tanto que desde alguna entidad o instituciones se hablaba de que era una moda pasajera y que ya volveríamos a lo tradicional. Pareciera que no pasó eso. No, muy por el contrario, es un sistema de intensificación. Creo que la ganadería va en ese sentido y continúa. No fue una moda pasajera, fue una manera de incorporar valor a la producción granaria, una manera de conseguir homogeneidad de producto y calidad de producto, que muchas veces la producción pastoril, por el efecto del clima y demás, no puede brindar. Así que muchos productores encontraron en el engorde a corral una manera, por un lado, de destinar superficie para la producción agrícola en un momento en que los valores de los commodities estaban para arriba, en alza, y por otro lado, descubriendo un poco ese valor que agrega el engorde a corral en cuanto a homogeneidad y poder participar y tener hacienda a lo largo del año, ¿no? Yo me acuerdo que había un hombre muy importante de una cadena de supermercados, que era Disco, en aquel momento, que sorprendía a todos, porque uno pensaba, y desde la producción, ¿no? sobre todo desde la producción tradicional, se decía que no había como la calidad de nuestro novillo de campo típico. Y él decía, quiero de feedlot. Y explicaba, iba a los eventos, incluso los primeros eventos de la Cámara, y defendía eso, y muchos se enojaban. Pero él decía, el supermercado necesita carne de feedlot. Sí, por ahí probablemente sorprendía. Un poco del lado del supermercado, del lado del consumo, esa homogeneidad es bien valorada, esa posibilidad de contar con un producto similar a lo largo del año, sin duda eso es importante, ¿no? Y programar la oferta, ¿no? Por ahí no estar dependiendo tanto de lo que entra lineal, sino que los supermercados tienen sus arreglos, ¿no? Sus acuerdos con los feedlots y saben lo que les pueden ir entregando semana a semana. Muchos supermercados tienen compras ya establecidas o hacienda directamente en corrales en hotelería,
pero sí, ese cambio fue importante. Hubo un cambio también importante en lo que es nutrición. Al principio probablemente el cambio de sabor en la carne era notorio, después se fue incorporando más fibra en la ración. Y creo que hoy mantenemos igual esa diferenciación importante y calidad argentina de producto, con un animal que se cría pasto durante una gran etapa de su vida y se termina a corral, a diferencia por ahí de otros sistemas de producción intensivo en otros países. Claro, sí, esa es una característica, digamos, acá en realidad lo que se hace es una terminación a corral, ¿no? Aunque hay algunos que ya están buscando recriar, y hasta me enteré de algún criador o algún productor integrado que hace todo a corral hoy. Sí, hay algunos casos puntuales que están trabajando en eso. La recría creo que es importante hoy trabajar mucho en eso. Necesitamos no solo la recría a corral, sino la recría pastoril. Estamos viendo una tendencia hacia un animal un poco más pesado, un poco por tendencia de mercado, otro poco por precios, pero creo que hay que aprender y afinar muchas cosas en cuanto a la recría, el acceso al peso mínimo de faena y el acceso a un producto que sirva para exportar a otros mercados y que no tenga problemas de engrasamiento, claro, para que los asados que se destinan al consumo interno sean valorados también, ¿no? Claro, porque el problema muchas veces es que cuando uno hace un animal grande, tiene miedo, para exportación, digamos, tiene miedo de que no calce con la demanda del mercado interno. Sí, creo que ya hay un trabajo importante, muchos nutricionistas con el lápiz finito, sí, y han creado sistemas de alimentación y características nutricionales que permiten lograr ese animal sin ningún problema. Claro. No pasarse de grasa y lograr al mismo tiempo tamaño. Exactamente. Claro. Una recría más larga. Una recría más larga, e incluso recrías a corral también, pero, sí. Pero no pasarse, digamos, entre los insumos utilizados para la ración y el balance de esa dieta, sí, lograr que el animal se desarrolle, crezca y después haga el periodo de engrasamiento sin inconvenientes. En tus años en la Cámara, ¿qué tendencias has pescado de lo que ocurre dentro del sector? ¿Hay una tendencia a menos corrales y más grandes, más corrales y más chicos, más corrales y más grandes? En cuanto a eso hay una tendencia, creo que a bajar la densidad en los corrales, ¿sí? Por una cuestión del cuidado del corral, ¿no? Menos animales por metro cuadrado. Menos animales por metro cuadrado. Sí. Han notado, hay varios casos de productores que han bajado la densidad en los corrales y han notado una mejora en el estado del corral fundamentalmente. Antes no se le daba importancia al barro, digamos, y hoy es todo no, un es tema. Fundamental. Sí. Nosotros ya hemos hecho jornadas sobre ese tema exclusivamente. Sí. Es importante eso, lo han notado los productores, están con ese cambio y han notado ese cambio importante en eficiencia que les brinda el mantener el corral en condiciones. Sí. Y en cuanto a tendencia, otra de las tendencias que creo que van de la mano de eso es el uso de los residuos pecuarios. Creo que el agricultor también tiene que valorar ese residuo que genera el feedlot, es un coproducto si queremos. Ya hay muchos ¿Qué sería, casos, por ejemplo? El residuo sólido orgánico de la limpieza de los corrales, sí, su utilización como fertilizante. Trabajamos en legislación con la provincia de Córdoba el año pasado, que ya tiene su reglamentación al respecto para todas las actividades intensivas. Sí. Este año estarían arrancando otras provincias a trabajar en ese sentido. Como creo lo que en Estados Unidos se llama las CAFO, las Confinated Animal Feeding Operations. En Estados Unidos se utilizan, están mucho más acostumbrados y el agricultor está acostumbrado a utilizar a recibir eso como... Sí. Claro. Yo me acuerdo hace muchos años visitando tambos en Florida, la Florida ahora arrasada por el huracán Irma, veíamos que permitían una cantidad determinada de vacas en el tambo, pues los tambos allá son sin tierra, digamos, de acuerdo a la cantidad de superficie que tenía disponible para desparramar la para bota. Utilizarlo. Sí. Exacto. Sí, acá hay el sistema que trabajó la provincia de Córdoba, es un sistema donde el productor lo que hace es caracterizar su purín. Sí. Y después se presenta un plan de aplicación donde uno establece ese purín, dónde lo va a utilizar, qué destino le va a dar, y se incorpora la posibilidad de que productores agrícolas sin producciones intensivas ganaderas puedan adquirir ese purín para utilizarlo. ¿Y cómo se fija? ¿Hay un precio de mercado, hay un valor? ¿Eso es una negociación? No, es una negociación por ahora entre cada uno de los productores, pero lo veo yo como una tendencia hacia el futuro.
Vamos a seguir conversando un poquito en el próximo bloque, pero quiero sacarte un poquito más el jugo, Fernando, porque también he visto en otros países hay una tendencia también a modificar más drásticamente los sistemas de engorde y empieza a aparecer el pavimento en mayor escala, la captura de la bosta para por ahí hacer biogás y valorizarla. Vamos a ver cómo lo están viendo desde la cámara, si hay alguien que lo tenga en perspectiva, pero lo conversamos enseguida. Perfecto. Enseguida volvemos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Grand Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos conversando con Fernando Storni, gerente de la Cámara de Feedlots, y le preguntábamos a Fernando si en toda esta cuestión del manejo de los corrales, disminuyendo la densidad y capturando un poco la bosta y usándola como fertilizante en acuerdo con productores, con agricultores, se está yendo también a una tendencia más intensiva, tipo criadero de cerdos, donde ya hay pavimento, recogida de la bosta, valorización de la bosta como biogás. Correcto, no hay una tendencia marcada en ese sentido hoy. Hay algunos casos de algunos productores que están estudiando el tema. Nosotros estamos justamente con un trabajo con el INTI, solicitando un trabajo al INTI para poder determinar la viabilidad con la característica de los feedlots actuales de utilizar ese residuo, pero siempre hablando de corrales de tierra con el frente del comedero de hormigón y la bebida, claro, no totalmente de hormigón. Sí. Por otro lado, es una inversión que por la rentabilidad del producto es muy complicada, tampoco hay líneas de financiamiento específicas para infraestructura, sí, claro, hay para compra de maquinarias y demás, pero no para infraestructura. Sí. Entonces es algo que lo veo bastante más a largo plazo, no lo veo ahora. ¿Eso funcionaría si, por ejemplo, hubiera un precio realmente atractivo para el kilowatt que se pueda generar con un biodigestor? Pero eso no ha ocurrido. Hay criadores de cerdos que han hecho su biodigestor, hicieron todo, y después no tenían tarifa. Por otro lado tenemos ese freno, ese costo de producción que termina siendo más alto en general de la energía, y la falta de posibilidad de subirlo a la red, ¿no? Claro. Solamente se pueden hacer acuerdos con algunas cooperativas y demás, pero no es tan sencillo como generarlo y venderlo. Es así. Así que no lo veo eso como algo concreto ahora, sí algunos estudiándolo, nosotros como Cámara viendo esa posibilidad, pero no una tendencia concreta fuerte ahora. Fernando, ¿cómo es la distribución regional de los feedlots de la Cámara? ¿Dónde están? Al igual que los feedlots que están y que no están en la Cámara, de todos los feedlots del país, la distribución es Buenos Aires, por supuesto, lleva la mayor proporción. Ajá. Córdoba y Santa Fe le siguen, y después a lo largo de todo el país hay engordes en todos lados, con un crecimiento importante del NOA y desde Santiago hacia el norte, ¿no? ¿Es donde está el alimento, donde están los frigoríficos o donde están los consumidores? No, bueno, en la provincia de Buenos Aires se nota bien marcado que es donde está el maíz y donde están los terneros. Ajá. ¿No? Es en la transición de la cuenca del Salado a... Y por otro lado está cerca de un centro de consumo importante, ¿no? Claro. Pero bueno, más hacia el interior es donde está el maíz, digamos, que la distancia a puerto y demás hacen que sea importante ese agregado de valor.
Los miembros de la Cámara están organizados también con reuniones técnicas, viajan al exterior juntos. Hace unos años lo hacían. Hace unos años lo hacíamos, los viajes. Ahora estamos planeando ya para el año que viene un viaje. Ajá. Seguimos sí con las capacitaciones de personal y de dueños, temas técnicos. Hacemos talleres del negocio, en este caso para dueños, para analizar un poco números del negocio. Eso hacemos en general dos eventos al año. Después las capacitaciones, en general hacemos 3 eventos a campo con distintas charlas técnicas y visita para que conozcan distintos establecimientos. Sumamos videoconferencias asiduamente, digamos, directamente para algún tema puntual. Así que sí, están en eso. Hay un grupo de productores muy activos. Hay realmente mucho movimiento y uno los ve en congresos de nutrición animal y en Forraje siempre aparece alguna novedad. Este año apareció, Cargill con Provimi con un producto para acelerar la transición del ternero de destete para cuando entra al feedlot. Así que hay movilidad tecnológica en el sector. Hay movilidad tecnológica, sí, por supuesto, todas las empresas de insumos. Los proveedores de Burlanda, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la Burlanda? En Estados Unidos fue un impacto fenomenal. Acá también tuvo un impacto muy grande. El año pasado 1,1 millón de toneladas de maíz se destinaron a la producción de etanol. Ajá. Y eso genera 1,5 millones de toneladas de Burlanda húmeda. Que consumieron los engordes a corral, ¿no? Qué bárbaro. Sí, un impacto grande, aquellos feedlots que están cerca de los establecimientos, de las plantas de etanol, tienen alguna ventaja por ahí, pero cada vez se animan a ir un poquito más lejos. Un producto, como vos sabés, muy importante, una fuente de proteína y un reemplazo energético para el maíz muy grande. Sí, no, es fenomenal y entró rápido y además rompe también un poco con esa idea antagónica entre alimento y energía. Acá se combina la producción de un biocombustible con el agregado de valor, convirtiéndolo en carne, a ese coproducto, ¿no? Producción de biocombustible, reemplazo de un combustible fósil por un lado y el uso de ese subproducto. Y al mismo tiempo el feedlot tiene, respecto al sistema tradicional, el beneficio de menores emisiones de metano, porque es un engorde más eficiente, come menos, digamos, y por lo tanto eructa menos, en función de los kilos de carne que produce. Exactamente, así es. Esa es una diferenciación con el engorde pastoril, que lleva más tiempo y tenemos esa disminución, ese mejoramiento de eficiencia hace que haya una menor producción de metano. Correcto. Muchísimas gracias, Fernando, por todos estos comentarios de este proceso tan rico que fue la instalación del feedlot en la Argentina. Una sola pregunta, ¿cuántos animales hay? ¿Cuál es el grado de ocupación que hay hoy en la Hoy estamos con un 69% de ocupación de los corrales. ¿Eso es normal en general? En la Cámara, y estos últimos 2 años ha aumentado el nivel de ocupación. La actualización del valor del maíz y demás ha hecho que algunos establecimientos que hacían engorde a corral de manera menos eficiente, que el valor del maíz les permitía encerrar animales. Cuando había retenciones, digamos. Exactamente, no los están engordando ellos ahora, sino que por ahí han pasado a feedlots un poco más profesionales, con un nivel de eficiencia más alto, que permiten que esos valores actuales de maíz sean soportados. Podemos decir que las retenciones no sirvieron para estimular el desarrollo del feedlot. A lo mejor tuvo algún empuje, algunos operaron por debajo de los niveles de eficiencia requeridos. Es importante que los productores de maíz puedan tener el valor que el mercado manda, digamos, y que no tengan un mercado manejado o trastocado. Gracias, Fernando Storni, y acompañaremos en esta celebración de los 20 años de la Cámara de Feedlots. Gracias, Héctor, te esperamos. Enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
continuamos en el campo, la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, hemos recorrido varias alternativas de esta cuestión de la transición dietética, de las proteínas vegetales y energía vegetal a las proteínas animales. Hay una que no hemos tratado hasta el momento, por lo menos en profundidad, que es la producción acuícola, digamos, la producción de pescado de manera industrial. Exactamente. Y todo indica que el informe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación, indica que este año la producción ictícola mundial, sumando la producción industrial a la pesca de captura en los mares, llegaría este año a un récord histórico de más de 150.000 millones de dólares en valor. 150.000 millones de dólares. En valor. Lo que deja atrás el anterior récord histórico del año 2014, que fue 149.000 millones de dólares en valor. Lo que esto implica es una modificación de la demanda de este tipo de producción, la compra de pescados, en el sistema mundial, porque ha aparecido un nuevo componente de la demanda mundial que tiene todavía mayor capacidad de crecimiento, porque tiene mayor capacidad de ingreso, que el anterior tradicional mercado, que eran los países avanzados, comenzando por Estados Unidos, Japón, Europa, sobre todo España. Y es el hecho de que ha aparecido la nueva clase media asiática, sobre todo en China, que tiene niveles de ingreso comparables ya a los norteamericanos y que tiene una extraordinaria capacidad de consumo y se ha volcado al consumo de proteínas cárnicas. Carnes rojas por un lado y por el otro pescado, y sobre todo las categorías de pescados más valiosas y que tienen mayor aceptación entre los sectores gourmet de la industria culinaria mundial. Hay una cosa que es interesante, que es que si uno mira y no hay nada como... vos sos un agudo observador de la realidad, pero vas a un restaurante acá, en Buenos Aires, seguro que alguien está comiendo un salmón o una trucha. Son los dos pescados que más se ven. Los dos son de criadero. Los dos son de criadero. Ya no se espera mucho más de la pesca. Hace 20 años uno veía, estaban los pesqueros españoles y los pesqueros chinos y todo lo pescando acá, captura. Eso existe, sigue, pero se lleva lo que hay. Y más no hay porque es la producción natural. Exactamente. Entonces todo el resto del crecimiento viene de producción de pescado en la costa, tierra adentro. Exactamente. Sobre todo en lo que se refiere a la industria del salmón, el epicentro es Noruega. Y ahí es donde ya hay algo muy significativo que ha ocurrido, es que una de las grandes empresas agroalimentarias del mundo, que es Cargill, se ha volcado a la producción de salmón. Ha realizado una inversión varias veces millonaria en dólares y está acompañada en esta inversión por muchos fondos de inversión de Wall Street, porque la actividad, la producción de salmón se ha convertido en el sector alimentario con la mayor tasa de retorno del mercado mundial. Las conversiones son altísimas. La tasa de retorno es 40-50% en relación al capital invertido. Y esto es lo que hace que se vuelquen a la producción de este tipo de pescado gran parte de los fondos de inversión de los más importantes de Wall Street y en general de los mercados bursátiles norteamericanos y mundiales. Mira, me haces acordar una vez en España, en el año 92, porque me acuerdo que fue el año de Expo Sevilla y de los Juegos Olímpicos, cuando el 5º centenario del descubrimiento de América, que España tiró la casa por la ventana. Y ahí en Cádiz iba dando una vuelta y de pronto me encuentro con una estación de acuacultura. Entré y me atendió el gerente, que era un técnico, un hombre muy formado, y me dijo, mire, para que entienda esto, es así. La acuacultura es a la pesca lo que la ganadería es a la caza. Mientras pudimos cazar porque cazamos, después empezamos a producir. Exactamente. Mientras pudimos pescar porque pescamos. Ahora hay que producirlo. Exactamente, exactamente. Y esto se basa además en una tendencia con respecto a la pesca de captura, en el hecho de que prácticamente la producción se ha extinguido en gran parte de los mares del mundo,
la última reserva hictícola mundial de importancia que queda está en el Atlántico Sur, en gran parte dentro de las aguas continentales argentinas. Sí. Pero al mismo tiempo aquellos productos que tienen mayor capacidad de consumo en esta población de la clase media nueva, clase media asiática, ya son exclusivamente producción industrial, altamente intensiva en tecnología, en capital y en lo que se refiere a la utilización de la moderna farmacéutica. Y además están utilizando los recursos de proteínas, energía y demás que salen de Sudamérica y de la pampa húmeda, porque todo esto es harina de soja en buena medida. Todo esto es harina de soja, efectivamente. Claro. Qué notable. Este es el vínculo que existe entre este tipo de producción de avanzada, altamente redituable en el momento actual, y la producción de harina de soja de la Argentina, obra de su complejo industrial basado en la soja, que es el más competitivo del mundo. Por eso a mí siempre me llamó la atención que el puerto, digamos, y el mercado grande de soja en Asia es Dalian. Dalian, ¿no es efectivamente. Y Dalian es además la capital mundial de la acuacultura industrial. Exactamente, exactamente. Ahí entra la soja. Y no es que va a los cerdos, como en general creíamos, sino que va fundamentalmente, va a los cerdos también, y a los pollos, y a todo bicho que camine y va para el asador. Pero va a la pesca en esa zona, ¿no? a la acuacultura. A la producción industrial. Qué notable. Yo creo que estamos frente a un fenómeno fascinante, así que como comentaba que en cualquier restaurante encontrás con el plato de pescado y fundamentalmente salmón, está la pesca del día, pero después está casi el commodity que es el salmón. Esto está vinculado a su vez, Héctor, con el cambio del contenido de la alimentación en el mundo, destinada fundamentalmente a adquirir cada vez un consumo alimentario de mayor salubridad, mayor garantía en lo que se refiere a la trazabilidad del producto y vinculado sobre todo a una alimentación en la que el aspecto salud individual es cada vez más importante. Es así, el pescado está ocupando un lugar en la mesa de los argentinos. Así es. Creciente. Yo creo que es más de restaurante que por ahí casero, ¿no? Pero claramente es creciente. Sí, es creciente. Y además hay también algo de producción que va expandiéndose. Una empresa muy importante como Rosamonte tiene ya su pacú. Está la familia Maestri que hace arroz asociada también con la producción de pacú. O sea que esto empieza también a verse en la Argentina, ¿no? Exactamente. Gracias, Jorge, por estos comentarios, la importancia que está tomando la acuacultura, un negocio global de 150.000 millones de dólares, que ya es el doble de lo que es la pesca. Exactamente. Notable. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Como reflexión final de esta edición de El Campo, la Industria Verde, creo que es casi mandatorio tomar los eventos climáticos que han afectado al planeta. Tenemos la pampa húmeda inundada, pero en los mismos días pasó el huracán Irma, también venía el huracán José, que se fue diluyendo, y todo 10 días después de que lo que primero fue una tormenta tropical y terminó convirtiéndose también en huracán, devastó Houston.
Y esto, como bien dijo Andrés Oppenheimer, el gran pensador que vive en Miami y que también se tuvo que evacuar, y que de alguna manera dijo, este es un mensaje que le están mandando los huracanes al señor Trump, al gobierno de los Estados Unidos, que viene de abandonar la cumbre de París. Más recientemente, Paul Krugman, un reconocido economista y pensador, también dijo, cuidado, que esto se está convirtiendo casi en una cuestión ideológica. La derecha tradicional y conservadora americana, Krugman hablaba de los republicanos, sostienen que niegan, digamos, el cambio climático. Están hablando de que esto siempre ocurrió, que estos eventos han permanecido durante años, que no es la primera vez que hay huracanes, y todos lo sabemos, no es la primera vez que hay huracanes, pero hay consenso científico respecto a que la virulencia de estos eventos tiene que ver con el fenómeno de cambio climático. Y eso no se puede negar. El 97% de los investigadores de todo el mundo y de los papers que vienen dando vueltas desde hace 30, 40 años van confirmando la teoría del cambio climático. Y que este cambio climático es lo que está provocando no que haya más huracanes, sino que los huracanes son más fuertes y tienen efectos más devastadores. Tampoco es la primera vez que se inunda la pampa húmeda. Vicente Barros, un climatólogo de renombre mundial, argentino, y es el que formó un poco la ponencia argentina en el panel de cambio climático global, sostiene que el fenómeno del cambio climático se expresa con particular virulencia en la pampa húmeda, y lo viene sosteniendo desde hace años. Y lo que estamos viendo con este ciclo de grandes lluvias y demás es algo que nos viene en muy buena manera de esta cuestión, y no por factores también antropomórficos, pero locales, como sostienen algunos. Esto no es el cambio de uso de suelo, ni el desmonte, ni la sojización. Esto no explica estos eventos y estas lluvias torrenciales que hemos tenido la semana pasada, después de todas las lluvias en un año niña. Entonces aquí, señores, está pasando algo y hay que darle crédito a los científicos que lo vienen sosteniendo. En función de eso, yo creo que hay otras cosas que están pasando en el mundo y que son muy importantes y estimulantes incluso para nosotros. Más allá de la angustia, de la crisis que estamos viviendo, de la crisis climática, del problema de las inundaciones, la falta de infraestructura, la falta de obras. Si tuviéramos las obras, seguramente no serían hoy suficientes para poder resolver este problema. Tenemos que repensar la situación pensando en que este fenómeno llegó para quedarse y va a llevar años mitigarlo, atenuarlo y a prevenirlo, que no lo vamos a poder prevenir, pero sí podemos evitar o prevenir las catástrofes, que son en general consecuencias de las cosas que hacemos los seres humanos por acción o por omisión. Las obras hay que hacerlas, pero también hay que repensarlas en función de que esto llegó para quedarse. Entonces hay que entrar definitivamente en esta cuestión de la gobernancia del agua y al mismo tiempo la formulación de proyectos que contemplen que hoy tenemos un bagaje tecnológico para sacarle mucho más el jugo a nuestra enorme superficie fotosintética y a la capacidad que tenemos para producir cuando no tenemos el agua que se lleva a la cosecha. Entonces, es el momento de evitar que el agua haga estragos. Hay que conducirla, no hay que quedarse en el debate de que Ameguino decía que había que hacer obras de retención y no de desagüe, y otros que dicen hay que hacer canales para sacar el agua. Hay que hacer de las dos cosas. Hay que contener el agua, evitar que entre, evitar que pase, conducirla, darle espacio y aprovecharla cuando se pueda. Todo eso puede requerir miles de millones de dólares y parece que estamos en absoluta imposibilidad para encarar esto frente a lo que es la crisis económica que atraviesa nuestro país. Sin embargo, si pensamos que el sector agrícola argentino, solamente el sector agrícola, ha generado recursos por 75.000 millones de dólares solo por retenciones en los últimos 15 años, podemos pensar que realmente vale la pena analizar a fondo cómo hacer las obras en gran escala y al mismo tiempo pensar en cómo conducir y cómo desarrollar este proceso que requiere
un poco de la unión de todos, de pensar las cuencas, de pensar cómo manejarlas, de arriar alguna bandera y algún interés particular y generar un fenómeno y una corriente y una épica similar a la de la generación del 80, que fue la que construyó este país para hacer la primera revolución de las Pampas. Hoy tenemos que consolidar la segunda porque tenemos todo el bagaje tecnológico para poder hacer lo que debemos hacer. Entonces, para poder hacer eso, tenemos primero que ordenar el territorio pensando en gran escala. Hasta la semana que viene.